Feliz sábado nuevamente para todos y cada uno de nosotros. Dios nos bendiga en esta mañana de su santo y bendito sábado. Estamos agradecidos con Dios porque una vez más nos deja reunirnos libremente en esta su casa de oración para estudiar su palabra y para alabar su santo y bendito nombre. En esta hora, ha llegado el momento de tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Como cada semana por ahí se pasa lista y la mayoría, como dice el himno, ¿verdad? Se pasó lista y la mayoría respondió 7, así que como cada semana, esperamos comentarios, ¿verdad? Acerca de la escuela, tal vez cortos, acertados, sin salirnos, ¿verdad? Del contexto de lo que habla la escuela sabática. Vamos a orar para poder comenzar este repaso. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, que tu morada está en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana de tu santo sábado te damos las gracias porque una vez más nos permite estar aquí en tu casa, dispuestos a estudiar tu palabra para tener el repaso de escuela sabática. Si algo que tuvimos que aprender en la semana no lo aprendimos, perdónanos y danos una nueva oportunidad en esta hora. Si hay algo que debamos de poner en práctica, ayúdanos a hacerlo. No confiamos en nosotros, Señor, porque nada somos, nada sabemos, pero confiamos, Señor, en los méritos de tu Hijo Jesús, en el cual te pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. ¿Qué número de lección toca, hermanos? La 7, ¿verdad? Como hemos dicho en algunas otras ocasiones, parece que acabamos de empezar la lección, pero miren, ya han transcurrido por lo menos 7 lecciones, ya vamos a la mitad o más de la mitad de esta lección. Sin duda alguna hemos aprendido bastantes cosas. Hemos aprendido sobre todo el amor de Dios, ¿verdad? Y en estas últimas lecciones hemos aprendido de la justicia, ¿verdad? De Dios también. Pero en esta lección número 7 nos topamos que aun cuando hay un gran amor de parte de Dios, hay una justicia grande de parte de Dios, nos topamos con un problema. ¿Sí o no? Nos topamos con un problema grande o pequeño. Grandísimo, diríamos, ¿verdad? El problema del mal. El problema del mal. Un gobierno de un Dios donde ese Dios es amor, donde ese Dios es justicia, donde veíamos anoche algunos textos donde Dios hizo todo bueno y en gran manera. ¿Cómo es posible que exista el problema del mal? ¿Verdad? Es una realidad, es un problema muy grande y para muchos, dice la introducción de esta lección, es algo que no puede caber, ¿verdad? En la cabeza es algo que no se puede comprender. Pues ¿cómo es posible que existe el mal? ¿Cómo es posible que si para Dios todo es posible, para Dios no hay nada imposible? Es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de justicia, todo lo creó bueno y en gran manera. Pues ¿cómo es posible que en un panorama así puede existir el mal? Incluso hay personas ateas, ¿verdad? Las personas que no creen en Dios, que incluso toman de base esto y dicen, este mal que vemos, este mal que aparece en el mundo, ese mal que existe, es la mejor respuesta o la mejor base para decir que Dios no existe. ¿Se han topado a gente así? Oh, si Dios existiera, ¿por qué dejó que el niño muriera? Oh, mira, si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre allá en aquel lado del mundo? Oh, mira, si Dios existe, mira las guerras, mira cuánta gente está sufriendo. Entonces, ellos lo toman como una base, pues para decir que Dios no existe, ¿verdad? O una justificación, diría yo, para no creer en Dios. Pero estas personas y otras muchas personas que creen esto,
se expresan así y dicen esto porque no conocen lo que la palabra de Dios dice. Así que si tal vez alguien que nos está viendo piensa de esta manera, o está pensando de esta manera, bueno, no quite el video y vamos a descubrir juntos en esta mañana cómo es posible que existe el mal cuando en el universo está reinando un Dios de amor y un Dios de justicia. ¿Cómo es posible que exista esto? Dice también la parte del sábado, lo voy a leer, lo que ya comentamos, pero para que quede un poco más claro, para muchas mentes, el origen del pecado y el porqué de su existencia son causa de gran perplejidad. Ven la obra del mar con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía del ser cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es lo que decíamos, ¿verdad? Se preguntan esto. Y termina así. Esto es un misterio que no pueden explicar. Incluso, hermanos, voy un poco más allá. Dice lo que acabo de leer, que es un misterio que no pueden explicar estas personas. Pero yo quiero hacer una pregunta más. ¿Tú podrías explicar el problema del pecado, el problema del mal? ¿Cómo ven? Yasmín. Bueno, lo contesta y dice, grande es el misterio de la iniquidad. Es un misterio. Un misterio. ¿Se puede explicar el problema del mal? ¿Cómo ven? El don profético nos dice, ¿verdad? Que tratar de explicar el pecado, el mal, sería justificarlo. Así que no hay razón, no hay una explicación, al menos para nosotros, el poder decir o dar una explicación por qué existe el mal, donde Dios todo lo hizo bueno en gran manera, por qué existió el mal, ¿verdad? Simplemente la información que Dios nos da es que nació en el corazón de un ser llamado Lucifer. Pero, ¿de dónde vino? No lo sabemos. ¿Cómo surgió? No sabemos. Lo que sí sabemos es que, como dice el texto de memoria, es que un día ¿qué? Va a terminar. Gracias a Dios por esto. Porque imagínense que nuestra situación fuera, no sabemos de dónde vino, pero tampoco sabemos cuándo si va a terminar o no. Ahí sería algo, pues feo, ¿verdad? Algo de incertidumbre, híjoles, pues no sabemos. Pero Dios nos afirma y nos asegura que Él va a poner fin a este problema tan grande que se llama el mal, ¿verdad? En la historia, no solamente en la actualidad, sino en la historia bíblica, hubo hombres que se lamentaron por este problema, ¿verdad? Hombres grandes de Dios, hombres que están registrados en la Escritura, que también ellos veían el problema del mal, vieron el problema del mal y vieron que el problema del mal era tan grande que traía sufrimiento, no solo físico, sino moral, espiritual, y que se preguntaban estos hombres que, Señor, ¿hasta cuándo? Esta pregunta nos dice que estaban cansados, ¿sí o no? Del problema del mal. ¿Quién no está cansado del problema del mal, hermanos? Alguien que a ver que alce su mano que diga, no, yo no. No, yo estoy bien a gusto así. ¿Habrá alguien? ¿Ustedes qué piensan? Siempre es desagradable imagínate al ser tal vez más perverso de la tierra. Alguien que sea malo, muy malo. Aún para esa persona algo le incomoda el mal. ¿Sí o no? Si se muere su hijo, si su esposa le llega una gran enfermedad. ¿Me doy a entender? Así que yo creo que todos, de una manera u otra,
Estamos cansados del mal, ¿sí? Ahora, ¿qué diremos del cristiano? ¿Qué diremos del cristiano? El cristiano, ¿verdad? Lee su Biblia, el cristiano ora, el cristiano se esfuerza, viene a la iglesia y trata, ¿verdad? Con la ayuda de Dios de obedecer a Dios. Pero de repente llega a la mente, ¿qué? El mal. Y te pone el mal pensamientos en tu cabeza que tú no quieres. Intentas hacer cosas buenas, intentas hacer cosas correctas. Me estoy expresando así para que se entienda, ¿eh? Pero hay algo dentro de ti que ¿qué? Que dice lo contrario. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Él decía, es que yo quiero hacer el bien, pero hay algo dentro de mí que quiere hacer lo contrario, ¿verdad? Es una lucha, o sea, para el cristiano, hermanos. Yo no sé ustedes, yo me he expresado así en algún momento y yo he dicho, ay, ya estoy cansado de esto, del mal. Pedro. Voy a tratar con la ayuda de Dios de profundizar un poquito sobre esto. Ya lo has explicado muy bien y, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? con esta introducción y lo que has explicado, pero con la ayuda de Dios quiero profundizar un poquito. Si nos preguntaran, ¿cuál es el problema del mal? De una manera un tanto superficial, pues es todas las cosas que a nuestra vista, a nuestra percepción nos ocurren y nos hacen sufrir y a veces llorar. Pero el problema del mal va más allá. El problema del mal es las falsas ideas que tenemos de Dios. En el libro de Job, capítulo 30, versículo 26, dice Job de la siguiente manera: cuando esperaba yo bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, la oscuridad vino. Vemos aquí cuál era la razón por la que Job esperaba bien. Si vemos el capítulo 29, vamos a ver que la razón por la que Job esperaba el bien era porque él hacía bien. Esa es la razón. Él hacía cosas buenas y él decía así, bueno, si yo hago cosas buenas, lo más lógico es que me vengan cosas buenas. Hermanos, esto es una equivocación terrible y está en la mente de muchas personas. Creer que porque vamos a hacer cosas buenas, nos va a ir bien y Dios nos va a dar cosas buenas. Esto es un error totalmente en nuestra mente. Sabemos que las cosas que recibimos de Dios buenas no es porque nos portemos bien, es porque Dios es bueno. ¿Sí? Por eso es la razón por la que Job expresa más adelante en el capítulo 38, dice así: hoy entiendo, hoy te comprendo, hoy te conozco más que antes apenas de oídos te conocía. Pero el problema del mal es esa falsa idea que tenemos nosotros, y hasta la fecha todavía la tenemos, que si nos portamos bien nos tiene que ir bien. Esto no es así, hermanos, ¿sí? Aquí para que nos vaya bien no está en nosotros, sino es en Dios porque es bueno. Esto lo expresa Cristo con pocas palabras y dice así: Dios hace salir su sol para buenos y malos. Entonces, el problema del mal está en que nosotros tenemos un concepto erróneo de Dios, ¿sí? El problema del mal es que aún los profetas que se mencionaron, Jeremías, David, Asaf, aún ellos, su concepto no era el verdadero de Dios. Y Malaquías se va más allá. Malaquías 2, versículo 17, dice que cuando el malo hace cosas malas, a Dios le agrada. Hermanos, ¿será cierto esto? No. Entonces, el problema del mal es el concepto que tenemos errado de Dios. Y vuelvo a decir, hermanos, estoy de acuerdo con lo que ya se dijo, pero tratamos de profundizar un poquito y espero que... Bueno, o verlo más bien, más que profundizar, es verlo desde otra perspectiva, ¿no? Verlo desde este punto de vista. Porque
al menos lo que la lección está tratando, el problema del mal, es el problema general del mal que entró en el universo. El problema del mal, ¿verdad? Así se llama la lección. El problema del mal. ¿Sí? Obviamente sabemos y reconocemos que entender mal a Dios, pues es algo malo. Tener un punto de vista o un entendimiento equivocado de qué es el bien y qué es el mal, pues es equivocado. Pero la lección, al menos estamos entendiendo que habla del mal que existe, el mal existente, el mal general en el universo, ¿verdad? Lo que dice aquí de Jeremías y lo que dice Malaquías, lo que dice Job, pues realmente, ¿verdad? Ellos tenían un concepto equivocado. ¿Sí? Dice Job, cuando esperaba el bien, vino el mal, ¿verdad? Pero ¿por qué vino el mal? ¿Por qué vino el mal? Porque ya existía, porque ya estaba ahí. Imaginemos un universo donde no existe el mal. Si Job viviera en ese universo y dijera, esperaba el bien, ¿qué continuaría? Y vino el bien, porque no existiera el mal. No sé si me estoy entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Sí? Pero lamentablemente vivimos en este mundo. Miren, vamos a leer, ya Pedro por ahí citó Job, nos hizo favor de citar Job, Jeremías, fíjense 12:1. Justo eres tú, oh Jehová, cuando yo contigo disputo. Sin embargo, hablaré contigo de tus juicios. Fíjense, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Esa era la perspectiva de Jeremías. Eso era lo que él pensaba. Oye, Señor, era el mismo problema que tenía Asaf, ¿sí o no? Mira, Señor, yo veo que ahorita vamos a ir para allá, ahorita no nos vamos a adelantar. Pero ellos estaban mal, dice versículo 2, plantaste y echaron raíces, progresaron, hicieron fruto, cercanos estás en sus oscas, más lejos de sus riñones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me has visto y has probado en mi corazón para contigo. Así que el problema del mal está presente, está en el universo, está en nuestro mundo. Digo en el universo porque le afecta, ¿verdad? A todo el universo. De hecho, acabo de leer una parte donde dice que cuando el honor de Dios sea vindicado, dice que hasta entonces los seres del universo van a comprender a una manera 100% real que Dios es justo. O sea, que da a entender esto. Y hoy todavía, ¿verdad? Como que dicen, pues bueno, pues ¿qué está pasando? Por eso toda la vista de los seres inteligentes del universo está puesto ¿dónde? En el gran desenlace, en el gran conflicto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hermanos, dejando esto un poquito, el mal es tan grande, a veces el mal no lo vemos como es, incluso a veces cuando no conocemos a Dios, cuando tenemos un concepto equivocado de Dios, no conocemos lo que Dios dice, a veces vemos que el mal no es tan malo. ¿Me estoy dando a entender? A veces pensamos, a veces sentimos, a veces vemos que el mal no es tan malo. ¿Ustedes han visto a personas o saben de personas que se deleitan en el mal? Claro que sí. Pero cuando nosotros miramos la Biblia, cuando nosotros miramos lo que Dios nos dice, encontramos que el mal es, ¿cómo podré decirlo para que me entiendan? El mal es tan odioso, el mal es tan agresivo,
que incluso pudo hacerle daño al Hijo de Dios, a Dios mismo. O sea, un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, un Dios eterno, un Dios que para ese Dios nada imposible, aún a Él, el pecado le pudo hacer daño. Solo así podemos ver lo agresivo y lo malo del mal. La lección en la parte del domingo nos dice que Jesucristo, el mismo Dios, en la persona de Jesucristo, sintió el peso ¿de qué? Del pecado, del mal. ¿Y cuáles fueron las palabras que expresó? Dios mío, ¿por qué me has desamparado ahora? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Realmente Dios había desamparado a Cristo? No lo había desamparado, ¿verdad? Nosotros conocemos que el rostro del Padre se volteó, dejó de ver a Cristo, no porque lo desamparara, sino porque era una escena tan horrible, tan dolorosa para el Padre, que decidió apartar el rostro para no verla. ¿Alguien lo ha leído esto? Pero no lo desamparó, pero el pecado, hermanos, tuvo que, para encontrar una solución al mal, al pecado, bueno, ustedes saben que tuvo que morir el Hijo de Dios. Y vuelvo a repetir, en esto podemos ver lo agresivo del mal, el problema tan grande del mal. Ahora, si a este Dios, a este único Dios todopoderoso, de amor, de justicia, logró vencer el pecado, pero le costó. La pregunta es, ¿qué será a nosotros? ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Si a Dios todopoderoso, lleno de amor, de justicia, omnipaciente, omnipotente, omnipresente, todas sus virtudes, le costó la vida, ¿en qué estado estaremos nosotros? ¿En qué situación estamos nosotros? La parte del lunes, Pedro, ¿quieres comentar? Sí. Si hiciésemos una pregunta humanamente, ¿dónde está el mal? Más de una persona pensaría que el mal está en las cosas malas que nos acontecen. No es verdad. El mal se encuentra en nuestra mente y en nuestro corazón, desafortunadamente. De allí lo quiere quitar Dios. Cuando Dios quite de nosotros el mal, entonces ahora nosotros vamos a entender las cosas tal como Dios quiere que las entendamos. Mientras no quite Dios el mal de nosotros, porque nosotros no hemos colaborado con Él, entonces nosotros vamos a ver las cosas de una manera distorsionada. Y dice la hermana Juay que manchadas de egoísmo. Cuando yo digo, me porto bien, Dios me tiene que ir bien porque me porto bien. Hermanos, ¿dónde está Dios ahí en esa declaración? Ahí no está Dios. Nada más es yo y el bien. Me porto bien, me va a ir bien. ¿Dónde está Dios ahí? Eso se parece mucho a la justicia propia. Eso se parece mucho a la justificación por las obras. ¿Por qué me va a ir bien? Porque me porté bien. Hermanos, esta es una idea que la tuvieron los hombres a veces hasta perfectos, y es una idea que a veces todavía nosotros la tenemos. Si esa idea tenemos nosotros de que si nos va bien es porque nos portamos bien, hermanos, estamos totalmente equivocados. Nos va a ir bien porque Dios es bueno, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, porque envió a Cristo a morir por nosotros, por eso nos va a ir bien, pero no porque nosotros estemos haciendo algo para ganarnos esas cosas que según nosotros son buenas.
El mal, dice nuestro hermano Pedro, está en nosotros, y es verdad, lamentablemente. Pero creo que la lección nos quiere llevar más allá. La pregunta es, ¿el mal se originó en nosotros? Está en nosotros porque se originó, ¿verdad? Ya está el mal. Ahora, esto de que se piensa que si yo soy bueno me va a ir bien, hermanos, eso sería justicia. No, a ver. En un mundo donde no hay maldad, si yo hago bien, ¿cómo me tendría que ir? A eso me refería. En un mundo donde no hay maldad. Pero lamentablemente no estamos en un mundo donde no hay maldad. Estamos en un mundo lleno de maldad y donde no hay injusticia. ¿Me doy a entender? Donde no hay justicia. Eso es lo que dije, ¿no? Ah, bueno, donde no hay justicia. Así que, si hoy yo me porto bien, como dice nuestro hermano Pedro, hago cosas buenas, hago lo correcto, no me va a ir bien por lo que yo hago, porque será justicia propia. Me va a ir bien porque Dios así lo quiere, ¿verdad? Pero en este mundo de maldad, aunque yo haga bien, y a lo mejor lo justo sería que yo haciendo el bien me vaya bien, porque hay maldad, ¿cómo me va a ir? ¿Sí estamos entendiendo o no estamos entendiendo? A ver, hermanos. En este mundo existe la maldad. Si yo hago bien las cosas de una manera justa, ¿cómo tendría que irme? Bien, ¿verdad? Porque estoy haciendo el bien. Pero vivimos en un mundo de maldad, donde dice Asaf y donde dicen otros hombres, miran, pues yo estoy haciendo el bien y mira cómo me va. ¿Me doy a entender? Y miran a aquellos que hacen el mal y miren cómo les va. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué suceden las cosas así? Porque hay maldad, porque hay injusticia. ¿Me doy a entender? ¿Acaso no dice la palabra de Dios cuando Dios le dice a Caín, si haces bien, ¿qué? ¿Se acuerdan? Te irá bien. Eso debería ser lo lógico, debería ser lo correcto. Pero como estamos en un mundo de maldad, en un mundo de injusticia, parece, dice Asaf, que a los malos les va bien y a los buenos, ¿qué? Les va mal. Ahí vemos pues que desde que entró el pecado en el mundo, en este planeta, nosotros tenemos ese mal que de Adán y de Eva pasó a nosotros ahora. Pero alguien grande y poderoso y con mucho amor vino y nos enseñó un camino para que ahora no sigamos pecando, porque dice la Biblia que todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno, y nosotros no podemos justificarnos aún con los mejores argumentos que podamos encontrar, sino que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, la guía que el Señor Jesús nos dejó, el ejemplo, para que nosotros, de alguna forma, solamente obedezcamos, sin cuestionar a Dios. Y si nosotros hacemos eso y nos va mal, hubo un ejemplo que aunque le fue mal, él hizo todo bien. Y los hijos de Dios, que obedezcamos a Dios en su palabra y sigamos el camino que el Señor Jesucristo trazó, vamos a llegar a donde el Señor Jesús llegó por su gracia salvadora. Pero el mal, mientras estemos en este mundo, está en cada uno de nosotros. Y nadie podemos decir porque yo hago bien, me va a ir bien. O porque fulano hizo el mal, ese le va a ir mal. Porque somos muy propensos a decir, pues fulano se porta mal, por eso le va mal. Ah, pero yo me porto bien. ¿Y quién te dijo que te portas bien? A la luz de la Escritura estás portándote mal igual que aquel a quien señalas. Entonces, solamente Dios y su justicia es la que nos puede amparar y que no caigamos de la gracia de Dios para que no sigamos en este mundo haciendo lo que la demás gente hace.
Entonces, no por obras, sino por la obediencia y porque sabemos que nuestro Dios es bueno, es justo y Él ha hecho lo mejor y hará lo mejor por nosotros todavía, hasta que lleguemos a la perfección. Porque si no tenemos el carácter del Señor Jesucristo, no vamos a llegar. Estemos en la mejor iglesia, en la única iglesia, y diciendo que estamos bien, pero vemos oscuridad a nuestro lado y creemos que estamos en la luz, pero realmente no. Ahora miren, me da gusto que estemos participando, hermanos, ojalá más participáramos. Estamos hablando de hacer bien o hacer mal, por lo que nuestro hermano Pedro comentó. La lección, pues está hablando de una manera general, pero estamos comentando esto por lo que nuestro hermano está diciendo y ya van apareciendo los comentarios. ¿Querías comentar nuevamente, Pedro? Sí, vamos a analizar el mal en una forma general. Cuando yo pienso así, ¿por qué me está yendo mal a mí? ¿Por qué a mí? Ahí hay algo que se llama egoísmo. Sí. Cuando yo digo así, ¿por qué a fulano que es malo le está yendo bien? La pregunta es, ¿dónde tengo mis ojos? ¿En Dios o en la gente? Sí. Cuando pensamos en el mal a nivel general, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que yo no soy el centro del universo. ¿Sí? Tengo que darme cuenta que hay unos planes de Dios a nivel universo y hay unos planes pequeños a nivel familia. ¿Cómo voy a querer yo? Que se lleven a cabo los pequeños, aunque los de... Ándale, pues. Sí, claro. Entonces, bueno, el mal, vuelvo a insistir, el mal, hermanos, el problema del mal es que nosotros no hemos conocido a Dios, no entendemos a Dios, y eso fue lo que Dios quiso cuando se le presenta a Job, de que él entendiera. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento Dios le da explicación a Job de lo que Job está platicando. Sí, porque lo que Dios quiere que se entienda era dónde está realmente el problema del asunto. Una persona que entiende a Dios, este es mi último comentario, ya no voy a hacer otro. Una persona que entiende a Dios y cuando le vaya mal, según él, ¿sabes qué va a decir? Señor, ya me analicé, no fue mi culpa, así es que, ¿sabes, Kira? Ayúdame, Señor, para aguantar, para tener la paciencia. Ayúdame para que mi fe no falte, Señor. Y jamás va a decir, Señor, quítame esta prueba, Señor, quítame aquello. No, pero eso es cuando has entendido a Dios y cuando has entendido el lugar donde estás tú, que estás en medio de un conflicto y pueden pasar muchas cosas. Y la idea fundamental es, bueno, las cosas que me suceden a mí como buenas, no es porque yo haya hecho bueno, porque de lo contrario esto es obras. ¿Sí? Esto es por la gracia de Dios, es por lo que Cristo ganó para conmigo. Dice la hermana Guay que aún la comida que nos llega física es gracias por la sangre de Cristo Jesús. ¿Sí? Aún la comida espiritual es por la sangre de Cristo Jesús. Y todo don perfecto, dice Santiago, viene de lo alto y viene de parte de Dios. Termino, hermano. Lo que pasa es que aquí hay, a lo mejor tal vez hay dos extremos, hermanos. Todo lo que dijo nuestro hermano Pedro, o lo que él dice que dice, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? Porque él no dijo nada. Él está diciendo lo que dice la Escritura y el don profético. Pero esta idea, hermanos, que tal vez tenía Job, que tenía Malaquías, y que tenía estos personajes que estamos citando, es por lo que la Torá decía. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice el libro de Deuteronomio? Y si a la tierra que yo te voy a llevar, ¿tú hicieres qué? ¿Tú hicieres qué? Lo bueno, lo recto. Entonces, ¿qué? ¿Te irá qué? Bien. ¿Sí o dice así o no dice así? Dice, pero, estoy resumiendo, si tú no sirves a Jehová tu Dios y te vas tras dioses ajenos
y te olvidas de mí y haces ¿qué? Lo malo, entonces ¿qué? Entonces, este pensamiento lo tenían estos hombres y decían, oh, si yo hago lo bueno, me va a ir bien, pero si yo hago lo malo, ¿qué? Por eso encontramos a Job y encontramos hasta estos hombres con ese pensamiento. El problema que ellos se van a un extremo y tal vez otros nos vamos a otro extremo. Lo que tenemos que encontrar, ¿qué es? La línea delgada. La línea delgada, las líneas que siempre aparecen. ¿Sí? Porque es verdad, Deuteronomio dice, si haces el bien te va a ir bien, si haces el mal te va a ir mal. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo encontramos esto? Porque estamos viviendo en un mundo donde hay maldad, donde hay injusticia. Yo quiero preguntarles, ¿Jesucristo hizo el bien o el mal? El bien. ¿Y cómo le fue? Así que es verdad que el concepto está equivocado. Nosotros no podemos 100% decir, oh, si yo hago el bien me va a ir bien. Claro que no. Y no puedo yo decir tampoco, si hago el mal, me va a ir mal. Ahora, vamos a suponer, vamos a poner de ejemplo a Job y de ahí vamos a partir. Job, ¿hacia el bien o hacia el mal? ¿Y cómo le fue? Mal desde el punto de vista de él. ¿Sí me doy a entender? Pero cuando Dios le explica las cosas, ¿ahora qué dice Job? Entonces no era tan mal. ¿Estaba Job dentro de una prueba? ¿Iba a refinar su carácter Job? Con su accionar Job, iba a dejar bien Job a Dios, o iba a defender Job, el honor de Dios delante de todo el universo? Así que para Job era malo, pero finalmente ¿qué? Era algo para bien, Pedro. Es de sabios cambiar de opinión, disculpen hermanos. Cuando hablamos de Deuteronomio 28, vamos a darnos cuenta que ahí se habla de los mandamientos de Dios. Y vamos a darnos cuenta que ese bien que menciona ahí es como una consecuencia, Claro. no como una siembra para. Sí, hay diferencia ahí. Ahora, hay una frase que dice Job cuando se encuentra con Dios, me aborrezco. ¿Sí? Se da cuenta de su error, de su mala interpretación. Que estaba mal. Así es. Ahora, Es lo que estamos diciendo. cuando a nosotros nos preguntan, ¿cómo le fue a Cristo? Hermanos, seamos cuidadosos. Porque de una manera superficial y humanamente decimos, le fue mal, pero no es cierto. Le fue bien. Le fue bien. Mal le hubiera ido si no hubiera cumplido la misión por la cual Dios lo trajo aquí. Pero la cumplió, le fue bien, ¿no? Le fue bien. Entonces, cuando Romanos 8, verso 28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien, eso no quiere decir que en el camino no vayan a sufrir, ¿sí? Si tú estás sufriendo una enfermedad, estás sufriendo lo que sea, no te lo buscaste, pero no quiere decir tú que te esté yendo mal. Eso no quiere decir que te esté yendo mal. Asaf entiende esas cosas hasta que entra en el santuario. ¿Sí? Exacto. En el santuario, ahí se encuentra el principio, pero también se encuentra el final. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el final de los impíos, ahí es lo que debiéramos de ver, que ahí sí no podemos decir que les fue bien o les fue mal, ¿no? Porque ahí es ahí donde se ve realmente lo que va a pasar. Hoy evaluar que alguien está yendo mal, está yendo bien, nos meteríamos en problemas. Hasta el final es cuando nos vamos a dar cuenta quién queda a la derecha y quién queda a la izquierda. Y de hecho es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Porque estamos hablando desde perspectivas diferentes. Yo estoy hablando aquí de acuerdo a lo que está diciendo la lección. Por ejemplo, ¿a Jesús le fue bien? Desde la perspectiva espiritual, ¿verdad? Pero le fue mal, hermanos.
porque si no lo hubiera ido mal, no diría que hubiera sido un sacrificio, ni se diría que fue la pasión, ni se diría que Jesucristo fue lleno de dolores. ¿Por qué? Pues le fue bien. No, le fue mal. Desde esa no le fue mal. Desde esa perspectiva, le fue bien porque la obra de salvación la llevó a cabo. Estamos explicando las dos cosas para que no vayamos a malentender lo que estamos diciendo, ¿verdad? Estoy tratando de poner las dos formas para estar hablando en un mismo idioma, porque tal vez estamos hablando unos un idioma y otros otro. Yo estoy hablando desde la perspectiva de la lección. Ahora, vamos a poner un ejemplo a lo mejor más claro. Una persona que tiene dinero, una persona que, como esas personas que vio a Asaf, ¿verdad? ¿Cómo eran? Oh, les iba bien, los ojos se les saltaban de gordos, prosperaban. Es más, les dice Asaf a Dios, tú les prosperas, y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? La pregunta es, ¿a estas personas realmente les fue bien? ¿Les estaba yendo bien? No, porque eran para su perdición, porque al final les iba a llevar a la perdición, pero para los ojos de los hombres les iba que bien. Ahora Asaf, lleno de sufrimientos, lleno tal vez de, pues no, a lo mejor veía a aquellos que se les iba bien, a mí no me va bien y todo, por poco resbalaban mis pies. Desde el punto de vista humano, le estaba yendo como mal, pero tal vez desde la vista de Dios, del punto de vista de Dios, Dios lo estaba preparando. ¿Para qué? Para la vida venidera, ¿verdad? Hermana Agustín. En este mundo que estamos, en esta humanidad, hemos aprendido que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. A lo dulce le llamamos amargo y a lo amargo le llamamos dulce. ¿Por qué? Por el mal que está en nosotros. Antes, cuando se confiaban aquellos hombres de la Torá porque hacían bien y creían que por eso les iba a ir bien, es porque todavía no venía el Señor Jesucristo, no se podía ver las dos clases de razas que iba a haber en la humanidad. Unos que iban a creer y buscar a Dios, y otros que se iban a creer de ellos mismos, de su justicia. Nosotros sabemos que la justicia que nos puede amparar en este mundo y en el otro es la justicia del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos decir, yo soy justa porque hago lo bueno, porque yo puedo decir, hice lo bueno, cuando realmente estoy haciendo lo malo, por el mundo en el que vivimos. Por eso Dios nos manifestó al Señor Jesucristo, para que diéramos un ejemplo y darnos cuenta, los que estuvieron en otros tiempos y los que estamos ahora, que justo solamente es el Señor Jesús. Y a Él es el que debemos de seguir. No hay otro. Nosotros no hay nada bueno en nosotros. A ver, nuestro hermano Pedro. Hermanos, aclaro, no estamos hablando en cosas diferentes. Ya dijeron en dos perspectivas diferentes, ¿no? Y es bueno tocar las dos. Cuando nosotros pensamos desde el punto de vista de Dios, ¿me está yendo bien o mal? Tal vez la respuesta es, me está yendo bien. Y desde la perspectiva humana, tal vez la respuesta es, me está yendo mal. Pero ahora, hay una pregunta aquí. Como humanos, ¿qué es lo que deseamos, hermanos? Seamos honestos, si no contestemos, simplemente pensemos. Como humanos, ¿qué es lo que deseamos? ¿Que nos vaya bien de acuerdo a Dios o que nos vaya bien de acuerdo al humano? Seamos honestos, ¿sí? Ahora, si yo quiero que me vaya bien de acuerdo a lo humano, hermanos, creo que ahí sí tenemos que hacer cambios, ¿sí? Si tú deseas que te vaya bien de acuerdo a la vista de Dios, eso es lo correcto. Ahora, si bien es cierto, Isaías dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, sí, eso es a nivel humano, pero a nivel Dios no, ¿sí? A nivel Dios es una forma derecha. Entonces, bueno, aquí creo que uno de los objetivos es que miremos las dos perspectivas desde el punto de vista humano y divino, y yo ojalá todos anheláramos que aunque nos vaya mal terrenalmente, pero que de acuerdo a Dios, pues nos vaya bien al final, porque si no, ¿de qué serviría ganar todo el mundo y al final perder la vida eterna? Te vas a portar bien y vas a hacer las cosas bien, aunque te vaya mal.
en esta vida. Sí. Ahora sí ya vamos entendiendo. En esta vida, porque al final, Es lo que tú bueno, esperas. ¿verdad? Ahí viene. De hecho, ese era el problema de Asaf, hermanos. Miren, ciertamente bueno es Dios a Israel, a los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Asaf tenía una perspectiva diferente, tenía una perspectiva equivocada, ¿sí? ¿Por qué? Porque él decía, porque tuvo envidia de los insensatos, de los impíos, vi su prosperidad, no tenían dolores, no tenían muerte, su fortaleza estaba entera, sus trabajos como los demás mortales no lo sufren, ni son azotados como el resto de los hombres, ¿verdad? Y empieza ahí a blasfeman, ¿y qué les pasa? Nada. Hablan con maldad, ¿y qué les pasa? Nada. Tienen abundancia. Hasta dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Estos impíos no son turbados. Alcanzaron riquezas. Y después fíjense, y él dice, en vano he limpiado mi corazón. Porque miren, yo hago lo bueno y me va mal, y mira aquellos insensatos impíos no procuran hacer lo bueno, no procuran limpiar su corazón, y mira cómo les va bien. Una perspectiva equivocada. Podríamos decir que Asaf y todos los que tienen o tenemos este tipo de pensamiento ven nomás lo que está enfrente de los ojos, ¿verdad? Ven humanamente. Pero dice, como ya ustedes lo mencionaron, que Asaf entendió hasta que ¿qué? Hasta que entró en el santuario de Dios, ¿verdad? Hasta que vio los caminos de Dios, hasta que entendió. Así que, hermanos, terminamos con esta parte diciendo que no nos dejemos llevar por lo que se ve, por lo que se cree. Oh, mira, aquel ya tiene 2 casas y tiene esto y tiene carros, le está yendo bien. Dios lo está prosperando. Hermanos, No necesariamente. exacto, Dios le está dando, hermanos, no. Alguien dijo por ahí, Satanás paga, y paga bien también, ¿verdad? De hecho, este problema lo tenían los fariseos, ¿verdad? Lo tenían toda esta gente. Ay, ciego de nacimiento, ay, algo malo ha de haber hecho, ¿verdad? No necesariamente. Puedes encontrar una persona que le está yendo bien según el mundo, pero delante de Dios, ¿cómo puede estar? Mal. O puedes encontrar una pobre persona que no tiene propiedades, no tiene, como dicen por ahí, ni voz ni voto, y dicen, uy, pobrecito, pero delante de Dios, ¿cómo puede estar? Pues bien, ¿verdad? Así que yo creo que esto es a lo que Dios quería que lo entendiéramos, ¿sí? Si haces bien, como estamos en este mundo de maldad, no te va a ir bien, según el mundo. Y si haces mal, no por eso te va a ir mal, según el mundo. Como ya dijeron, los resultados eternos o los resultados finales no se van a ver ahorita. ¿Se van a ver dónde? Al final, Marco. Sí, y eso fue lo que comprendió Asaf cuando dice que, Sí. que entró en el santuario. Quiero leer una cita del Conflicto de los Siglos en la página 17, párrafo 4. Dice, Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos, cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera hecho contra Cristo mismo. Así es, al final, ¿verdad? Ahora miren, hay otro tema o otra parte que toca la escuela sabática que tiene que ver con el libre albedrío, ¿verdad? Ya dijimos al principio que mucha gente no entiende y dice, pues ¿cómo es que si supuestamente existe un Dios que es todo amor y todo justicia, permite que se vean estas cosas tan desagradables, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Lo que estas personas que dicen esto no saben, es que esas cosas desagradables
esta maldad que existe no provienen de Dios, sino que son consecuencias de las malas decisiones que tomamos día a día nosotros como personas. Dios nunca dijo que existiera el mal. Es más, mucha gente hasta dice, pues es que Dios creó el mal. A mí una vez así me dijeron, oye, pero ¿por qué creó Dios el mal? A ver, espérate, Dios no creó el mal. La Escritura dice que Dios todo hizo bueno en gran manera. Las decisiones es más, vamos a remontarnos allá de Lucifer cuando no existía el primer gran rebelde. A esa maldad me estaba refiriendo cuando comencé yo la escuela sabática, ¿verdad? Existe el mal. Y gracias a esa maldad existen las malas perspectivas que tenemos. Cuando en el gran rebelde, en ese primer gran rebelde surge el mal, ¿por qué surge el mal? Ya dijimos, no se sabe, ¿verdad? Pero ahora estoy preguntando de otra manera. ¿Por qué surge? Porque Dios a él y a todas sus criaturas les dio algo que se llama libre albedrío. Ahora miren cómo Dios es un caballero, por decirlo de una manera, cómo Dios es tan justo, hermanos, que aún sabiendo que dar ese don a sus criaturas iba a llevar a su Hijo Jesucristo a la muerte, no le importó. Prefirió la justicia. Vamos a imaginarnos a Dios, hermanos, para darnos a entender. A ver, si yo les doy libre albedrío a mis criaturas, yo sé, como yo soy Dios y todo lo sé, yo sé que ellos van a elegir mal. Y por elegir mal, mi Hijo Jesucristo va a tener que morir. ¿Qué hubiera podido hacer Dios? Pues mejor no les doy el libre albedrío para que mi hijo no muera. Pero la justicia le importó más a Dios. Él dijo, no es justo que yo no les dé la libertad. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? No es justo que yo no les dé la libertad, así que, pues yo se las tengo que dar. Y entonces Dios da la libertad, Dios da el libre albedrío, y entonces, bueno, pues su Hijo Jesucristo tiene que morir. Diariamente, tú y yo tomamos decisiones por el libre albedrío que Dios nos da. De hecho, el camino a Cristo lo llama de otra manera, ahorita no me recuerdo cómo se llama, pero es un poder que Dios le da al ser humano, ¿sí? Si tú eres de los que tienen la perspectiva equivocada, tú vas a decir así, desde que leo la Biblia y desde que voy a la iglesia me va mal. Y entonces vas a decidir, no, ya mejor no voy ni leo la Biblia, porque desde entonces me va mal. Perspectiva equivocada. Pero si tú vas a utilizar ese poder que Dios te da, que se llama decisión, el de libre albedrío, tú vas a leer la Biblia, tú vas a ir a la iglesia, tú vas a cambiar con la ayuda de Dios tu vida, vas a querer ser mejor en los caminos de Dios cada día, y te va a ir mal, según lo que la gente ve. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? Sigo adelante, porque ahorita me está yendo mal según la perspectiva de la gente, pero sé que vale la pena. Y sé que este pequeño peso de sufrimiento no es de compararse con las glorias que han de venir. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Así que Jesucristo le fue bien, pero aquí en la tierra, ¿verdad? Pues le fue mal, ¿verdad? De acuerdo a ese tipo de perspectiva. De hecho, incluso no sé si ustedes sepan, pero el Papa Francisco, ¿saben cómo le llamó a la obra de Jesucristo? El fracaso de Jesucristo en la cruz. Así dijo. Porque lo estaba viendo, ¿qué? Desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Sí, sufrió Cristo, le fue mal según lo que nosotros conocemos, pero triunfó en la cruz. Lo que pareció, así dice el espíritu de profecía, lo que pareció un fracaso en la cruz fue un triunfo, ¿verdad? Para la salvación de los hombres. El hermano Pedro quiere comentar. Al tiempo no hay tiempo. Bueno, perfecto. Hay algo que la hermana Juay habla, le da el nombre de el poder de la elección. Y dice que nosotros, Dios nos ha dado el libre albedrío con la libertad para poder elegir.
Podemos elegir a Dios o podemos elegir al enemigo. Y Dios lo acepta. Dios lo acepta que nosotros digamos abiertamente, yo elijo al enemigo. Yo elijo el momento presente, no me importa el futuro. Y Dios lo acepta. Los que a veces no aceptan esto son los papás. Porque cuando el hijo está eligiendo el momento, está eligiendo al enemigo, el papá hace y mueve para que el hijo elija. Pero, hermanos, la elección es personal. La elección es personal. Esa es la razón por la no tienes que ir a la iglesia. No, tienes que ir. Hermanos, cuidado con eso. Porque ese regalo es exclusivo para tu hijo. Se llama libre albedrío. Y con ese regalo tú no puedes jugar. Tú puedes jugar con tu libre albedrío, pero no el de tu hijo, el de tu hija. ¿Sí? Por eso Dios espera, hermanos, que seamos fríos o seamos calientes. ¿Sí? Lo que sí detesta a Dios es que seamos, ¿qué? Tibios, ni en un lado ni en otro. El poder de la elección es un don, es un regalo grande que Dios nos ha dado. Y aquí en la tierra, si tú le regalas a tu esposa una plancha, sí, es un bonito regalo. Pero si esa plancha tu esposa la agarra para tirártela en la cara, güey. ¿Fue esa la intención que tuviste para regalar cuando? No. La intención era que planchar las camisas, pantalón, todo eso. Pero entonces, ahí es donde usamos mal ese libre albedrío. Pero, inclusive, hermanos, es respetable, vuelvo a decir, si alguien usa ese libre albedrío para decir, yo no quiero nada contigo, Señor, yo me voy con el enemigo, yo no quiero pensar en el fin, yo quiero vivir en el momento. Hermanos, ¿vienen consecuencias? Eso es lo que Dios quiere que sepas. ¿Vienen consecuencias? Claro que sí. Pero tú lo hiciste con tus 5 sentidos y pues Dios va a respetar ese libre albedrío. Así es. Comento algo de lo que está comentando nuestro hermano Pedro y después voy a la conclusión, ¿verdad? Porque ya nos están indicando que el tiempo se acabó. Esperando que se haya entendido un poquito esta lección, hermanos, ¿verdad? Imagínense, Dios le da, con el ejemplo que puso Pedro, Dios le da libre albedrío a Marion. Y me voy a poner de ejemplo yo, ¿verdad? Dios le da libre albedrío. Dios le está dando el libre albedrío. Dios, que es Dios. Y yo se lo quito. ¿Me estoy dando a entender? Órale, Marion, lee. No, pero no quiero. No, a fuerzas. A ver, le estoy quitando. Criticamos tanto al romanismo porque va a quitar la libertad de conciencia. ¿Y yo? ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Hermanos, la parábola del hijo pródigo no solo nos enseña de un padre amante. No solo nos enseña de que si tú te has alejado al mundo, puedes arrepentirte y volver a Dios. No solo nos enseña eso, nos enseña el libre albedrío. Nos enseña el libre albedrío que el padre le da al hijo. Si ustedes ven cuando el hijo le dice, dame la herencia que me toca porque yo me lo quiero gastar con las prostitutas y quiero vivir mi vida. ¿Qué dice el padre? Ay, no, hijo, no, mira, tú no vas a ir allá, vente para acá, tú vente, acompáñame a la iglesia o vente, vamos a repartir. No. ¿Qué dice que hace el padre? Ven, vete. No lo va a castigar. Ah, claro. Eso va a recibir así. Claro. Y un padre normal, ¿qué pensaría? No, este hijo merece ser castigado. Sí. Mira todo lo que hizo, cómo desperdició el dinero. Muchas enseñanzas, pero lo que quiero resaltar aquí es el libre albedrío. El padre no le prohibió, el padre no le suplicó, ay, hijo, o se puso a llorar. No. Así que, hermanos, para hacer esto hay que ser fuerte, claro. Hay que ser realista, claro, ¿verdad? ¿Le dolió al padre? ¿Ustedes creen que el padre dijo, sí, vete, ojalá te pase algo? No, claro que le dolió, pero respetó su libre albedrío. Igual nosotros, hermanos, como dice nuestro hermano, pero con nuestros hijos, ¿verdad? Pues nos duelen, no queremos lo mal para ellos, pero es tu decisión. No puedo detenerte. Si Dios no te detiene, si Dios no te obliga, ¿quién soy yo para obligarte? Nuestra hermana Agustina quiere por allá conmigo. Hay que ver a qué edad el padre le cumplió el antojo al hijo. Ya era un hombre. Ah, claro. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos la responsabilidad de los niños cuando están chiquitos. Desde chiquitos irlos llevando por el camino que hemos conocido. Y para una madre y para un padre, que a veces la gente le llama sentimientos, pero la esperanza es
de que uno los trae a la iglesia desde chiquitos para que en algún momento el Espíritu de Dios los toque y puedan ellos cambiar su forma de pensar. No decirle, nada, pues como mira, no te portas como yo pienso, pues vete al mundo. No, la responsabilidad es cuando están chiquitos, cuando son niños. Es más, desde el vientre de la madre tiene que educarse a las criaturas que van a nacer. Con más ganas cuando ya están ahí. Entonces, ponemos ese ejemplo del hijo pródigo, pero no está muy bien aplicado, porque el hijo pródigo era un hombre hecho y derecho. Y el libre albedrío, Dios tampoco no se los da a los niños. Esta es la obligación de los padres. Cuando los niños aprendieron buenas normas en la casa, buenas reglas, Dios se encarga de lo demás. Que ya cuando son grandes, uno no va a ir a decir, no, pues tienes que venir acá a la iglesia, o tienes que leer, no, ya no es tiempo, se acabó. Y no aprovechamos el tiempo cuando los muchachitos están chiquitos. Estaban perdidos los hijos y a lo mejor también los padres estamos perdidos por querer castigar, creyendo que nosotros sí somos perfectos y que nuestros hijos tienen que ser a la perfección que nosotros creemos que tenemos. Y eso no, el que justifica solamente es Dios. De hecho, creo que fue lo mismo que dijimos, lo que dijo nuestra hermana Agustina. Según la mayoría de edad en Estados Unidos, creo que es de los 14, 16 años por ahí. En México es a partir de los 18. Pero en el caso de los judíos, que era el pueblo de Dios, es a partir de los 12. Si tú tienes un hijo, y esto lo estoy diciendo por lo que dijo nuestra hermana Agustina, para aclarar las cosas. Si tú tienes un hijo menor de 12 años, tal vez tú puedas todavía, y lo voy a decir así para que lo entendas, lo puedas obligar a leer, a venir a la iglesia, lo puedas. Pero tú tienes un hijo, como el caso del hijo pródigo, que ya era un hombre hecho, más de 14 años, más de 16 años, más de 18 años, hermano, y si tú lo quieres seguir obligando, estás metiéndote en su libre albedrío. Y eso Dios no lo aprueba, ¿verdad? Hasta con las leyes, hasta con las leyes. Pedro, tú ibas a decir algo, y después Yasmin. Hermanos, hay dos Pensé cosas. que esta lección iba a ser la más sencilla. Hay dos cosas muy importantes ahí y son diferentes. La palabra de Dios realmente, textualmente, Deuteronomio 6 y otros textos, dice ahí, enséñale a tu hijo. Enséñale, ¿sí? Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera. Eso es lo que dice. Allí no está diciendo llévatelo allá o oblígalo a esto o quítale el libre albedrío. No, el mandato es ese, porque la obligación del padre es educar, la obligación del padre, de la madre es enseñar. Ahora, la elección, ¿quién la va a hacer? ¿El padre? No. A eso es lo que nos estamos refiriendo, que el papá y la mamá no pueden elegir por el hijo. El hijo tiene que elegir, no cuando está recién nacido, pero ya cuando tiene uso de razón. Ya lo dijiste, bíblicamente es a los 12 años, a los 12 años. Por eso se instruyó a Moisés hasta los 12 años, se instruyó a Daniel hasta los 12 años, y después cada uno iba a tomar su decisión. Así es. Y tenemos el ejemplo, lo que van a ya con Yasmín, tenemos el ejemplo de los hijos de ¿cómo se me? Este hombre, Jeremías, ¿quién fue? El hombre que tuvo 2 hijos y que los hijos ya no andaban. No. Samuel. ¿Se acuerdan de los hijos de Samuel? ¿Acaso encontramos a Samuel reprendiendo y obligándonos? Que como yo soy profeta, ustedes también. No, hermanos. Cuando Dios le dice, mira, tú ya vas a morirte. Y tus hijos, es más, el pueblo le dice, mira, tú vas a morirte y tus hijos no son lo mismo que tú. Andan mal. ¿Acaso vemos que Samuel, no, pues órale, y ahora? Y en su silencio de Samuel, dice, pues es verdad, sí es cierto. ¿Sí? Y respetó su decisión. Una cosa, ya, como ya dijeron, es cuando están chiquitos, el libre albedrío, bueno, tú todavía estás sobre mi casa y estás a mi cargo, ¿sí? Incluso en la ley de los sacerdotes podemos entender esto. Ahí dice los años que ocupaba cada uno en su ministerio. A partir de los 12 hermanos, se acaba esto. Lo que hiciste bien antes de los 12, lo hiciste bien. Lo que hiciste mal, se acabó. 5:8 dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí indirectamente también nos dice que Cristo, por medio de lo que padeció, él aprendió la obediencia. Entonces también lo que Dios permite aparentemente en maldad o lo que padecemos, también es para que nosotros aprendamos como Cristo la obediencia. A ver, voy a aplicar lo que dice Yasmín. El hijo pródigo, el padre como todo lo sabía, el hijo pródigo dice, yo le aconsejé a mi hijo, yo le dije, le hablé por las buenas y no me entendió. Que por el sufrimiento aprenda la obediencia. ¿Sí? Igual nosotros, hermanos, si todo el tiempo estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos, y estoy poniendo el mismo ejemplo, ¿cuándo van a aprender? Queremos haciendo un bien, les hacemos un mal. Y vuelvo a repetir y voy a terminar con esto. Si Dios, que es Dios, no nos obliga. Piensen en una persona bien impía del mundo ahorita. ¿Cuál se les viene a la mente? Una persona así, un Hitler. Un Hitler, dice Pedro Villanueva. ¿Acaso ustedes recuerdan que Dios dijo, a ver, ven para acá y no, y mira que Dios guardó silencio? Y Dios le dijo a Hitler y le dijo a Nerón y le dice a Pedro y le dice a Daniel, esa es tu decisión. Luego nos vemos. Luego nos vemos. Esa es tu decisión. Yo voy a tener paciencia contigo, voy a tener misericordia contigo y voy a extender mi gracia para contigo. Pero ten por sabido que después viene la recompensa, ya sea buena o sea mala. Hermanos, no quitemos la libertad de conciencia. Y termino con esto. Hay un problema grandísimo en el universo, se llama el mal. Se llama mal. Aprendamos a verlo desde la perspectiva correcta. ¿Sí? Y quedémonos con la esperanza de que Jesucristo viene por segunda vez, viene pronto, y va a terminar con ese mal para vivir en un mundo, en un universo lleno de felicidad, donde ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, ya no va a haber clamor, ya no va a haber dolor y mucho menos va a haber perspectivas equivocadas. Hermanos, si hubo alguna confusión, alguna cosa que no se entendió mal, que Dios nos ayude y perfeccione este mensaje en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga a todos.